Libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, la predicación entre los paganos, escrito por Elena G. de White, parte 1. Este capítulo está basado en Hechos, capítulo 14, versículo 1 al 26. De Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé fueron a Iconio. En ese lugar, como en Antioquía, comenzaron sus labores en la sinagoga de su propio pueblo. Tuvieron un éxito notable. Creyó una grande multitud de judíos y asimismo de griegos. Pero en Iconio, como en otros lugares donde los apóstoles trabajaron, los judíos que fueron incrédulos incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Los apóstoles, sin embargo, no se dejaron desviar de su misión, porque muchos aceptaban el Evangelio de Cristo. Frente a la oposición, la envidia y el prejuicio, continuaron su trabajo, hablando denodadamente en el Señor, y Dios daba testimonio a la palabra de su gracia, dando que señales y milagros fuesen hechos por las manos de ellos. Estas evidencias de la aprobación divina tenían una poderosa influencia sobre aquellos cuyas mentes estaban abiertas a la convicción, y los conversos al Evangelio se multiplicaban. La creciente popularidad del mensaje predicado por los apóstoles llenó de envidia y odio a los judíos incrédulos, y resolvieron estos poner coto de una vez a las labores de Pablo y Bernabé. Mediante falsos y exagerados informes, indujeron a las autoridades a temer que toda la ciudad fuera incitada a la insurrección. Declararon que muchos se estaban adhiriendo a los apóstoles y sugirieron que lo hacían con secretos y peligrosos designios. Como resultado de estas acusaciones, los discípulos fueron conducidos repetidas veces ante las autoridades. Pero su defensa era tan clara y sensata, y su exposición de lo que enseñaban era tan serena y amplia, que se ejerció una poderosa influencia en favor de ellos. Aunque los magistrados tenían prejuicios contra ellos debido a las falsas declaraciones que habían oído, no se atrevieron a condenarlos. No podían menos que reconocer que las enseñanzas de Pablo y Bernabé tendían a formar hombres virtuosos, ciudadanos obedientes de la ley, y que la moral y el orden de la ciudad se fortalecerían si fueran aceptadas las verdades enseñadas por los apóstoles. A causa de la oposición que afrontaban los discípulos, se le dio mucha publicidad al mensaje de la verdad. Los judíos veían que sus esfuerzos por desbaratar la obra de los nuevos maestros no hacían sino añadir gran número de personas a la nueva fe. El vulgo de la ciudad estaba dividido, y unos eran con los judíos y otros con los apóstoles. Tan enfurecidos estaban los jefes de los judíos por el giro que las cosas tomaban, que decidieron lograr sus fines por la violencia. Despertando las peores pasiones de la ignorante y turbulenta multitud, lograron crear un tumulto que atribuyeron a las enseñanzas de los discípulos. Mediante esta falsa acusación, esperaban que los magistrados les ayudasen a realizar sus propósitos. Resolvieron que los apóstoles no tuviesen oportunidad de justificarse y que la multitud interviniese apedreando a Pablo y a Bernabé, poniendo así fin a sus labores. Algunos amigos de los apóstoles, que no eran creyentes, les advirtieron de los maliciosos designios de los judíos y los instaron a no exponerse innecesariamente a la furia de la turba, sino a escapar por su vida. De consiguiente, Pablo y Bernabé salieron en secreto de Iconio, dejando que los creyentes continuaran solos por algún tiempo el trabajo. Pero su despedida no era de ninguna manera definitiva. Se proponían volver, después que hubiera pasado la excitación, y completar la obra comenzada. En todo tiempo y en todos los países, los mensajeros de Dios han sido llamados a afrontar acerba oposición de parte de aquellos que deliberadamente escogían rechazar la luz del cielo. A menudo
Mediante la tergiversación y la mentira, los enemigos del Evangelio han triunfado, aparentemente cerrando las puertas por las cuales los mensajeros de Dios podían tener acceso al pueblo. Pero estas puertas no pueden permanecer cerradas para siempre. A menudo, al volver los siervos de Dios después de un tiempo para reanudar sus labores, el Señor ha obrado poderosamente en su favor y los ha habilitado para establecer monumentos destinados a glorificar su nombre. Expulsados de Iconio por la persecución, los apóstoles fueron a Listra y Derbe. En Licaonia, estas ciudades estaban habitadas mayormente por gente pagana y supersticiosa, pero había entre ellos algunos que estaban dispuestos a oír y aceptar el mensaje evangélico. En otros lugares y en la campiña circundante decidieron trabajar los apóstoles, esperando evitar el prejuicio y la persecución de los judíos. En Listra no había sinagoga judía, aunque vivían en la ciudad unos pocos judíos. Muchos de los habitantes de Listra adoraban en un templo dedicado a Júpiter. Cuando Pablo y Bernabé aparecieron en la ciudad y reuniendo a su alrededor a los listrenses, explicaron las verdades sencillas del Evangelio. Muchos trataron de relacionar esas doctrinas con su propia creencia supersticiosa en el culto de Júpiter. Los apóstoles se esforzaron por impartir a esos idólatras un conocimiento del Dios creador y de su Hijo, el Salvador de la especie humana. Primero atrajeron su atención a las obras admirables de Dios, que son el sol, la luna y las estrellas, el hermoso orden de las estaciones sucesivas, las altas montañas cubiertas de nieve, los frondosos árboles y otras varias maravillas de la naturaleza que demostraban una habilidad que superaba la comprensión humana. Por medio de estas obras del Todopoderoso, los apóstoles dirigieron la mente de los paganos a la contemplación del gran gobernante del universo. Habiendo presentado estas verdades fundamentales concernientes al Creador, los apóstoles hablaron a los listrenses del Hijo de Dios, que vino del cielo a nuestro mundo, porque amaba a los hijos de los hombres. Hablaron de su vida y ministerio, su rechazamiento por aquellos a quienes vino a salvar, su juicio y crucifixión, su resurrección y su ascensión al cielo, para actuar allí como abogado del hombre. Allí, así, con el Espíritu y el poder de Dios, Pablo y Bernabé predicaron el Evangelio en Listra. En una oportunidad, mientras Pablo estaba hablando a la gente de la obra de Cristo como sanador de los enfermos y afligidos, vio entre sus oyentes un lisiado, cuyos ojos estaban fijos en él, y que recibía y creía sus palabras. El corazón de Pablo se conmovió de simpatía hacia el hombre afligido, en quien discernía uno que tenía fe para ser sano. En presencia de la asamblea idólatra, Pablo ordenó al lisiado que se pusiera de pie. Hasta entonces el enfermo no había podido más que sentarse, pero ahora obedeció instantáneamente a la orden de Pablo. Y por primera vez en su vida se puso de pie. Al ejercer así su fe, recibió fuerzas, y el que había sido lisiado saltó y anduvo. Entonces las gentes, visto lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en lengua licaónica: dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros. Esta declaración estaba de acuerdo con una tradición suya, según la cual los dioses visitaban ocasionalmente la tierra. A Bernabé le llamaron Júpiter, el padre de los dioses, debido a su venerable apariencia, su digno porte y la suavidad y benevolencia expresada en su rostro. Creyeron que Pablo era Mercurio, porque era el que llevaba la palabra, fervoroso y activo, y era elocuente en sus palabras de amonestación y exhortación. Los listrenses, ansiosos de mostrar su gratitud, persuadieron al sacerdote de Júpiter que honrara a los apóstoles, y él, trayendo toros y guirnaldas delante de las puertas,
quería con el pueblo sacrificar. Pablo y Bernabé, que habían buscado recogimiento y descanso, no estaban enterados de los preparativos. Pronto, sin embargo, les llamó la atención el sonido de la música y el vocerío entusiasta de una gran multitud que había venido a la casa donde ellos se alojaban. ¿Te gustaría saber cuál fue la reacción que tuvo Pablo y Silas cuando llegaron esas personas a donde ellos estaban descansando? Te invito a que nos acompañes en la siguiente parte de este capítulo de Hechos de los Apóstoles. Te invito a compartir este audio con tus amigos, vecinos, familiares y en las redes sociales. Síguenos en YouTube, Juan Manuel Flores Espinosa. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.